This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Hola, soy Chris Williamson y usted está viendo Palestina Desclasificada, donde exponemos la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ocupado ilegalmente. En el programa de hoy preguntaremos por qué una empresa cuyo director ejecutivo es un sionista genocida tiene una aplicación musulmana de matrimonio y amistad discretamente popular llamada Salams. En nuestro primer informe, Latifa Buchakra explica por qué esta adquisición es motivo de preocupación. La aplicación de matrimonio musulmán Salams ha sido objetivo de fuertes críticas recientemente, después de que los usuarios destacaran su adquisición por Match Group. Spencer Rascoff, nombrado director ejecutivo en febrero de 2025, es sionista. Salams fue adquirida en el último trimestre de 2023, pero la única mención de Salams por parte de Match Group apareció en un informe de resultados del 4 de febrero de 2025, que detallaba los resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo de la compañía. Ese mismo día, Match Group anunció a Spencer Rascoff como su nuevo director ejecutivo. Anteriormente había sido miembro de la junta desde marzo de 2024. Match Group también fue objeto de fuertes críticas por parte del fundador y director ejecutivo de la aplicación de matrimonio competidora, Moz. En una publicación en X, Shahzad Yunus afirmó que le sorprendió que Match Group adquiriera Salams, que les alegraba que Moz no se les vendiera y que nos alegramos de haber resistido a los intentos de Match Group de comprarnos e intimidarnos. Yunus afirmó creer que fue intencional no dar a conocer la adquisición hasta bastante tarde. Dada la situación en Gaza, es evidente que Match Group intentó ocultar algo. Si bien Salams está destinado a un musulmán que busca matrimonio, las demás empresas propiedad de Match Group suelen ser vistas como promotoras de relaciones casuales, como Plenty of Fish, OkCupid y especialmente Tinder. Rascoff es un firme defensor del genocidio en Gaza. Apoyó públicamente a los escuadrones de la muerte israelíes que cometieron genocidio en Gaza en 2023. En LinkedIn, orgulloso de apoyar una campaña para ayudar a cubrir los gastos de alquiler de los soldados israelíes que luchan en el extranjero. El post también incluyó un enlace para obtener más información y apoyar su campaña aquí. El enlace lleva a una cuenta de GoFundMe para financiar a quienes sirven en el escuadrón de la muerte sionista. Otro enlace compartido en la publicación de LinkedIn de Rascoff lleva a un artículo del New York Post titulado «Miles de reservistas militares de Nueva York se apresuraron a Israel para luchar contra Hamas» y afirma que los israelíes en Estados Unidos han hecho las maletas para unirse a la lucha contra los terroristas que intentan borrar del mapa a lo que llama el Estado judío. En 2024, el ejército estadounidense utilizó Tinder en una operación psicológica dirigida a Hezbollah en el Líbano mediante anuncios. El anuncio escrito en árabe decía: «No tomes las armas contra Estados Unidos ni sus socios». El Comando Central de Estados Unidos está totalmente preparado y listo, con F-16 Fighting Falcons y un caza supersónico de 10 toneladas descentralizado actualmente en la región. Rascoff fue miembro de la junta directiva de Palantir entre 2020 y 2022, una empresa de tecnología de vigilancia vinculada a la CIA y a la inteligencia israelí. Estarán ahora disponibles para las agencias de inteligencia sionistas los datos de los usuarios musulmanes enviados a la aplicación Salams. Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Time de Estambul y es codirector del organismo de control de los grupos de presión Speakwatch. Nuestra invitada de hoy es la activista de derechos humanos y analista política Batol Subeiti. Batol escribe en su blog sobre posturas de salvación y tiene un interés especial en analizar temas políticos y sociales. Bienvenida al programa, Batol. ¿Qué opinas de que Salams, con sus 5 millones de usuarios, esté siendo absorbida por una empresa fuertemente involucrada en la llamada cultura del ligue?
Sí, parte de la consecución de los objetivos políticos del capitalismo, y considero al sionismo una mera herramienta de la estructura capitalista global, es la eliminación de los límites morales. En particular, existe el objetivo de adueñarse del espacio musulmán. Esto va más allá de simplemente obtener los datos personales de los usuarios, y esto se hace evidente cuando quienes dominan en el espacio la cultura del ligue se apoderan del espacio musulmán. En Occidente vemos que en lo que respecta a las empresas, las leyes y los contratos, existen límites sólidos y líneas finas, pero no así en lo que respecta a las cuestiones morales, porque eliminando en última instancia los límites morales, así es como se controlan las naciones, así es como se influye en los asuntos. Entonces, el objetivo es que cada individuo se preocupe únicamente por sus asuntos personales, por sus necesidades y deseos, y esta activación de los deseos es lo que impulsa la publicidad consumista, y en última instancia la gran variedad de opciones para la audiencia, y esto también genera gasto. Ahora que este grupo ha tomado el control de la aplicación Salam, se adentrará en esta cultura de anuncios y propagandas exagerados, con ideas que tienen en cuenta la disposición de los usuarios, y el objetivo es cambiar a la gente misma, porque entonces el objetivo sería conquistar el espacio musulmán, porque el Islam en particular es difícil de seguir para una cultura como la occidental, que tiene una sólida brújula moral. Incluso podríamos ver a gente de Oriente viniendo a Occidente y disolviéndose por completo. Pero en definitiva la mayoría de las naciones musulmanas de Oriente tienen una disposición arraigada en su fe, y eso es algo que la clase capitalista quiere debilitar. Bueno, David, como hemos escuchado, este tipo, Spencer Rascoff, ha estado ayudando a recaudar fondos para las fuerzas de ocupación. Muchos incluso presumen de ello en sus redes sociales, ¿verdad? Sí, lo hace. Es decir, se trata de un tipo que se unió a la junta directiva de Match hace unos meses y fue nombrado director ejecutivo recientemente. Y lo que ven aquí son sionistas a cargo de una gran empresa que gestiona diversas aplicaciones de citas, como Tinder, Plenty of Fish y muchas otras, que se hacen cargo de Salams, por supuesto. Esto debe ser muy preocupante para los musulmanes que utilizan a los 5 millones de ellos, cuyos datos presumiblemente estarán ahora disponibles para las agencias de inteligencia sionistas. Así que sí, es decir, esta es otra historia sobre cómo la penetración sionista en la industria tecnológica tiene un impacto potencialmente negativo en sus usuarios. Y por supuesto nos referimos a todos nosotros, y en este caso específicamente a los musulmanes. All of us, and in this case, specifically Muslims. Yeah, indeed. I mean, sí, claro. O sea, ¿crees que el hecho de saber que están expuestos de esta manera no va a tener ningún impacto negativo en su capacidad de controlar tanto en el mundo tecnológico? ¿Lo crees? Bueno, mire, los sionistas han fijado como objetivo de su política exterior establecer e infiltrarse en empresas tecnológicas. Así que hay muchísimas empresas tecnológicas israelíes. Hay muchísima gente inteligente en empresas tecnológicas del Reino Unido y de Estados Unidos. Y por supuesto, algunas de las empresas tecnológicas más grandes están dirigidas por científicos muy convencidos. Así que este es un problema serio. Sí, obviamente. Ahora, ¿crees que los usuarios musulmanes de esta aplicación deberían preocuparse por la seguridad de sus datos? Sí, en general las aplicaciones de redes sociales capturan datos personales, ya sea cómo percibimos nuestros gustos y disgustos, basándonos esencialmente en cómo interactuamos con la aplicación. Los algoritmos se adaptan, capturan nuestras rutinas, incluso a dónde vamos, a dónde nos encontramos. Todos estos son conocidos y tenemos ejemplos, como los escándalos electorales de Facebook y la forma en que se capturaron datos personales para publicidad política. Pero también hay ciertos tipos de datos e información que se expresan en el ámbito privado. Hablamos de datos particularmente sensibles relacionados con conversaciones privadas e íntimas, como fotos y vídeos, que si caen en manos equivocadas pueden ser utilizados como arma de chantaje. En realidad es una forma de control, ya que este tipo de datos se almacenan y pueden utilizarse con diversos fines políticos. Incluso podrían utilizarse para reclutar colaboradores. Así que
quienes están al tanto podrían estar nerviosos. ¿Sabes qué? Si compartieran algo por accidente, se avergonzarían de que cayera en manos equivocadas. Así que en realidad este miedo debería aplicarse a todas las personas. Pero creo que en el caso de los musulmanes existe un mayor interés, y esto se debe a que son en particular un grupo cuyas disposiciones morales están profundamente arraigadas debido a la naturaleza inherentemente bien estructurada del Islam y el interés de la clase política del que estamos hablando en disolver esta moralidad tan arraigada. Ese interés, en última instancia, existe. Bueno, David, cuéntanos sobre el papel de Paul Singer en el funcionamiento del grupo Match y el nombramiento de Raskov como director. Bueno, de Singer hemos hablado de él muchas veces en este programa. Es un sionista fanático. Gastó millones de dólares financiando a los llamados amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel y muchos otros proyectos sionistas, pero dirige una empresa llamada Elliott Investment Management, que es una especie de fondo buitre en Internet. Si lo analizan, es una especie de inversor activista. Entra en empresas, las evalúa y les dice que si quiere dividirlas. Entonces toma una participación y exige que se desarrollen de una manera específica. Eran muchas empresas israelíes que antes estaban en manos del Estado y debido a la necesidad fueron privatizadas, pero luego las desmembró y dispersó. Es un inversor activista. Estuvo involucrado en Match Group. Sus resultados no eran tan sólidos como antes, así que asumió una posición de $1.000 millones en la empresa y negoció de forma muy amistosa con la gerencia, lo que resultó en el nombramiento de 2 personas para la junta directiva, una de las cuales era Raskov. Raskov fue nombrado por Singer, ahora que Singer también tiene experiencia en empresas de inteligencia y vigilancia, así que no sería sorprendente saber que ese fue el impulso y el motivo. Bueno, Battle, ¿qué opinas de que la empresa de Raskov sea dueña de todas estas aplicaciones como Tinder, Match, OkCupid y otras? Sí, entonces cuando quienes controlan y se apoderan de estas empresas son malvados y tienen malas intenciones, además de buscar ganancias. Porque, claro, estas son industrias que valen miles de millones, similares a la industria de la moda o a la alimentaria, que se basan en el consumismo a través de la publicidad, mediante una amplia gama de opciones que obliga a la gente, incluso a endeudarse para seguir las tendencias que influyen en las sociedades. Diría que el gran objetivo de todo esto, además de maximizar las ganancias, es crear una sociedad hipersexualizada, distraída, perdida y controlada. Así que no se trata solo de controlar la mente, sino que ahora va en busca de los instintos de las personas. Esto genera tanto ganancias como distracción. Claro, si analizamos el panorama, sabemos que Palestina fue colonizada para que Occidente pudiera seguir siendo la potencia hegemónica donde se concentra la riqueza. Por lo tanto, puede clasificarse como el primer mundo a expensas del tercer mundo. Por esta razón vemos que la entidad de ocupación israelí se implantó en la región de Asia Occidental. Ahora vemos los medios mediante los cuales la clase capitalista somete a quienes viven en el norte global, es decir, mediante la destrucción masiva, y esto es en esencia de lo que se trata estas industrias y aplicaciones. Bien, David, quiero decir, ¿crees que hay, ya sabes, una conexión significativa con Palantir? Bueno, mire, la conexión con Palantir ya había terminado cuando Raskov fue nombrado miembro de la junta directiva de Match. Transcurrió aproximadamente un año, quizás menos, entre ambos. Así que parece que no hay ninguna conexión. Pero si consideramos que Raskov entró en Match a instancias de Paul Singer, quien es un gran inversor en estas empresas de vigilancia, Palantir es una de las más grandes. Parece que su experiencia con Palantir fue lo que ayudó a conseguir este puesto en Match. Ahora es el director ejecutivo prácticamente en paracaídas, puesto allí por Paul Singer. Así que no se trata de una simple pregunta inocente de alguien que resulta ser un firme sionista. Hay una estrategia detrás. Interesante. Nuestro próximo informe analiza cómo los grupos de presión sionistas son culpables de recurrir habitualmente a la proyección y la manipulación para crear una cortina de humo tras la cual intentan ocultar sus crímenes.
El genocidio en Gaza ha demostrado crudamente la brutalidad del sionismo. La mentira a gran escala sobre el genocidio también ha reforzado la idea de que los sionistas no pueden decir la verdad y de alguna manera son adictos a la manipulación psicológica, como se expresa en el dicho ahora extendido de que toda acusación sionista es una confesión. El incesante intento de difamar a la resistencia palestina con acusaciones de violación y abuso sexual no es solo una mentira, sino que encuentra su propio eco en la violación institucionalizada perpetrada por las fuerzas de ocupación. A escala mundial, los sionistas están a la vanguardia de las empresas dedicadas a lucrarse con la sexualización de la cultura y la promoción de la degeneración moral. No se trata solo de Tinder y otras aplicaciones de citas que promueven la cultura del encuentro casual. También se trata de la distribución masiva de pornografía y el reclutamiento de miles de mujeres para la llamada industria del sexo. Dos ejemplos entre muchos son Pornhub y OnlyFans. OnlyFans, que recluta a personas para que se vendan como artistas sexuales, es propiedad de Leonid Radvinsky, originario de Odessa, Ucrania, cuna del sionismo, revisionista. Radvinsky es un oligarca multimillonario residente en el Reino Unido. Tras el 7 de octubre, Radvinsky y su esposa se comprometieron a donar $11 millones al grupo de presión pro-israelí Comité Estadounidense Israelí de Asuntos Públicos, conocido como AIPAC. La donación de Radvinsky superó en más de 5 veces la segunda mayor contribución al AIPAC posterior al 7 de octubre. No doné ni prometí $11 millones. Radvinsky declaró a The Lever, que expuso la historia, que cuando The Lever le pidió que comentara la documentación interna de la AIPAC que mostraba una transferencia bancaria de su esposa precisamente al AIPAC, Radvinsky dejó de responder. Un segundo ejemplo importante es Pornhub, una venta basada en acusaciones de que se benefició de violaciones, pornografía de venganza y abuso sexual infantil. La empresa fue absorbida por una firma llamada Ethical Capital Partners. Su figura principal es Solomon Friedman, abogado defensor penalista y rabino ordenado. Obtuvo su orden en el año 2005 tras pasar varios años como colono en Jerusalén. Friedman destaca sus esfuerzos por sanear MindGeek, la empresa propietaria de Pornhub y de muchos otros sitios web de pornografía. Es posible, afirma, lucrarse con la pornografía sin lucrarse con la explotación. Creo que sí, absolutamente que sí, afirma Friedman. Creo fundamentalmente que el trabajo sexual es trabajo, pero por supuesto esto es simplemente un intento de legitimar la pornografía y el abuso y la degeneración que la acompañan. El sionismo es una amenaza para los palestinos, pero su red global de apoyo también lo es para Estados Unidos y para todos los lugares donde se organiza y opera. Bien, David, como escuchamos en nuestro informe allí, el propietario de OnlyFans, según escuchamos, vive en el Reino Unido, pero en realidad es de Odessa, Ucrania, ¿no es así? Sí, o sea, no te la podrías inventar, ¿verdad? Odessa, por supuesto, es la cuna del sionismo revisionista, de donde vino Ziv Jabotinsky, precursor del actual partido Likud, liderado por Benjamin Netanyahu. Vive en el Reino Unido, pero también tiene propiedades en Estados Unidos. Tiene una mansión de $4 millones en Florida y, por supuesto, está directamente involucrado en la financiación del mayor financiador israelí de AIPAC allí. Y se vio en la película la forma tan graciosa en que intentó negar haber enviado dinero solo para ser confrontado con la prueba de que sí lo había hecho a través de su esposa. Increíble. Es normal, ¿no?, que estos sionistas ocupen puestos clave en la industria del sexo, en la industria de la pornografía. OnlyFans en sí mismo es un mecanismo para prostituir a miles de mujeres en todo el mundo, aunque por supuesto hay celebridades involucradas allí que no están involucradas directamente en el trabajo sexual. Claro. Bueno, Batul, o sea, hemos visto historias extraordinarias sobre OnlyFans últimamente. ¿Crees que el sitio se hace eco de la aparente naturaleza endémica del abuso sexual en Israel?
Así que los efectos de esta cultura sádica se reflejan en quienes la propician. En última instancia, la mente inmoral genera estas herramientas para alcanzar objetivos políticos. Ciertos abusos y crímenes sexuales se intensifican entre quienes se encuentran en este espacio hipersexualizado, lo que conduce a más transgresiones y crímenes sexuales en la sociedad, como la violación. Así que sí, el sabor del veneno volverá para matarlos. Esto es evidente en el caso de la entidad de ocupación israelí, ya que el abuso sexual de naturaleza sádica es endémico en el trato que esta entidad da a los palestinos. Más que nada es una forma de humillar a los colonizados, controlando a la población mediante el miedo, especialmente mediante el abuso sexual de seres queridos y familiares, como una especie de chantaje para lograr esos objetivos políticos. Es un método rutinario de guerra y, en última instancia, el objetivo es fomentar la expulsión palestina mediante estos actos de pura humillación y depravación. Bien, David, ¿qué tan popular es OnlyFans y cómo funciona? Bueno, es un mecanismo para que la gente se registre y cree contenido, como se le llama. Claro, casi todo es contenido sexual. Es un mecanismo para que las mujeres se registren y se vendan por Internet principalmente. ¿Qué tan popular es? Radvinsky el año pasado recibió una bonificación de $338 millones de la firma, lo que demuestra su popularidad a ese nivel y a otro. Si comparamos, por ejemplo, la profesión más popular para las mujeres en Estados Unidos es la enfermería. Hay 2,1 millones de enfermeras en Estados Unidos y más de 2,1 millones de usuarios de OnlyFans en Estados Unidos. Está afectando a toda la población estadounidense y de hecho también a la de otros países. Se trata de la creación masiva de contenido pornográfico, la profesión más importante, por así decirlo, en Estados Unidos. Pero claro, la mayoría de las mujeres que lo usan no pagan mucho. En promedio ganan $1,700 al año. Todos los que tienen el mejor rendimiento, por supuesto, ganan millones de dólares al mes. Es una cifra muy pequeña. En comparación con, ¿cuánto era? 300 y pico millones. 338 millones el año pasado, sí. Sí, bueno, Batul, supongo que a mucha gente le sorprendería descubrir que una empresa llamada Ethical Capital Partners se ha apoderado del mayor imperio de la pornografía del mundo. Parece bastante irónico, ¿verdad? Por supuesto, esto es muy intencional, de la misma manera que los acuerdos de normalización se titulaban, entre comillas, Abraham, invocando a una de las figuras más sagradas de todas las religiones para legitimar la alianza más impía, y esa es una orden para causar destrucción y confusión. El rabino Friedman admite aquí que defiende lo que él llama pornografía ética. Así es como se vende, siempre y cuando no se cometan delitos legales. Se vende como un proyecto ético. En realidad, el objetivo de la clase capitalista, de la que, repito, el sionismo es simplemente una herramienta, es crear sin límites morales y realmente investigar la sexualización de la sociedad como una estrategia efectiva para mantener a la gente sometida, controlada, perdida y distraída. Bueno, David, el abogado defensor penal y capitalista de riesgo a cargo del Holding Mind JIC, también es rabino, ¿no? Lo es. Proviene de un entorno sionista bastante conservador. Fue a Jerusalén al Quds para formarse y convertirse en rabino. Fue colono durante muchos años. Se casó, tuvo un par de hijos allí y luego regresó. Ahora está en Ottawa, creo, y forma parte de una especie de fondo buitre, Ethical Capital Partners, que se ha hecho con MindHick, propietaria de sitios web pornográficos y posee una gran cantidad de otros sitios web pornográficos. Es el mayor productor de pornografía del mundo. Además, es abogado. Ha sido abogado penalista. Se especializó en la defensa de violadores, abusadores sexuales de menores y similares. Como pueden ver, el argumento que presenta en relación con Pornhub es el mismo que habría presentado en relación con ese tipo de trabajo de defensa, que si él no lo hizo, alguien más lo haría. Peor aún, va a hacer que todo sea éticamente perfecto. Acabarán con el abuso sexual infantil, con la pornografía vengativa y con la cultura de la violación. Y si él no lo hace, otros actores nefastos lo harán. Y será mucho peor si no lo hace. Ese es el argumento que usa. ¿Verdad? Porque, bueno, ya sabes, ese tipo de capitalistas buitres, cuyo capital es despojarlos de sus activos. Si nos remontamos a medio siglo, Ted Head, el ex primer ministro conservador, se refirió a ellos como la cara inaceptable del capitalismo, ¿no?
Bueno, lo es. Quiero decir, esa es la cara aceptable del capitalismo, pero es la forma en que esto se relaciona específicamente con pornografía, con OnlyFans, con la cultura del ligue. Se trata de la sexualización de la cultura y de impulsar a toda una generación de mujeres jóvenes a tener que actuar sexualmente incluso en su vida cotidiana. En efecto. Bueno, Batul, quiero decir, ¿crees que hay una conexión entre la crítica musulmana a la decadencia occidental y la lucha por la liberación de Palestina? Quienes poseen un alto nivel de moralidad tienen un mayor impulso y motivación para no aceptar la opresión, y esto sin duda contribuye a la lucha por la liberación. Y por supuesto, esto aplica a todas las personas libres, no solo a los musulmanes. Sí, los musulmanes generalmente tienen una fuerte disposición moral y una brújula a nivel personal, pero no diría que este vínculo entre la crítica a la decadencia moral occidental y la lucha material por la liberación sea directo, simplemente porque los musulmanes pueden tener conciencia y moralidad, pero no cuentan per se con los canales que los hacen efectivos. No se presta mucha atención a los métodos para lograr la liberación entre las masas. Claro que con la excepción de los movimientos de resistencia material en la región, que han tenido resultados efectivos al canalizar esta energía, y diría que en Occidente, entre las masas, ha existido esa concienciación que antes no existía, pero este último año y medio ha sido realmente significativo para desenmascarar el engaño y despertar los corazones y las mentes. Y también me gustaría agregar que existe ese vínculo directo entre los que ocupan Palestina y la decadencia moral dentro de Occidente, porque estamos hablando de la misma clase de personas. Las ideas criminales conducen a herramientas criminales y el vínculo común es en última instancia el mal. Bueno, me temo que ya no nos queda tiempo, así que gracias por sintonizarnos y gracias a nuestra invitada Batul Subaiti y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Recuerden, pueden seguir el programa en X, Facebook, Rumble y Telegram, donde publicamos clips y actualizaciones regulares. Y les recuerdo, como siempre, que si comparten nuestro contenido en sus plataformas de redes sociales, pueden contribuir a contrarrestar la propaganda pro-Israel de los medios corporativos. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana con una nueva entrega de Palestina Desclasificada. This is Chris Williamson saying bye for now.